Usted está escuchando MRH-TV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía Internet. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy estamos 1 de agosto y toca reflexionar sobre el Proverbio 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio, declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y de tu madre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus armas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Gloria a Dios. Este es el Proverbio 1 o el Proverbio primero, hoy comenzando un nuevo mes que se nos presenta con mucha expectativa, con mucha emoción y con muchos logros ya próximos a cumplirse. Te quiero animar en este día y comentarte sobre este proverbio. El vocablo hebreo para proverbio, que es la palabra mashal, significa comparación y se usa para designar símiles, parábolas y proverbios propiamente dichos, es decir, sentencias breves, ya sea de la llamada sabiduría popular o, como aquí, de la sabiduría divinamente inspirada. Según 1 de Reyes 4:32, Salomón compuso 3,000 proverbios. La mayoría de los que se contienen en este libro fueron compuestos por él. Concretamente las secciones 1:1, 9:18, 10:1 y 22:16, así como 25:1 y 29:27. A los de esta última sección fueron seleccionados por el rey Ezequías
Proverbios 25.1. El capítulo 30 es atribuido a un tal Agur, y el 31 que leímos ayer a Lemuel o Muel, de los que nada sabemos. El libro toca los aspectos más interesantes de la vida humana. El primero y principal de los proverbios se halla en el versículo 7 del capítulo 1, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo 7 del capítulo 1 viene siendo un eco de Job 28:28, como usted lo puede leer en otro momento. Proverbio 1 está dividido, si se pudiera decir, de la siguiente forma. Primero tenemos el título del libro, que muestra el autor y el objetivo, donde vemos del versículo 1 al 6, donde dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y cuál es el objetivo? Pues para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones, para recibir el consejo, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad. Oiré el sabio y aumentaré el saber, y el entendido adquirirá consejo. La segunda parte, el primer principio encomendado en esta consideración, lo contiene del versículo 7 al versículo 9, lo que acabamos de leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oye, hijo mío, dice la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tus cuellos. Consideremos esto. En tercer lugar, tenemos una precaución necesaria acerca de las malas compañías, y esto lo detalla del versículo 10 hasta el 19. Dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, consentir es dar permiso. Porque dice claramente: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienden mal. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. En cuarto lugar, tenemos una representación fiel y viva de los razonamientos de la sabiduría con los hombres, y de la ruina segura que les espera a los que se hacen sordos a estos razonamientos, que usted lo puede leer del versículo 20 hasta el 33, donde comienza diciendo: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, y termina con un precioso versículo que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Un proverbio que nos lleva a mucha meditación el día de hoy. Destaco el versículo 5, donde dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hermanos, al comenzar un mes, debemos de ser personas que sepamos oír. Porque al oír, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Comencemos a hacer una disciplina de escuchar la palabra de Dios. Hay muchas maneras. Este es un vehículo al cual usted puede accesar. Cada día estamos desarrollando un proverbio. Hay clases, hay mesas redondas, y no solamente nosotros, sino muchos ministerios que lo están haciendo. Hay muchas maneras de oír su palabra. Porque dice que el sabio oirá, y el entendido adquirirá el consejo. Y en el versículo 8, algo precioso para todos nosotros somos hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Habrá tiempo que ya no estén niños. Y las instrucciones y las direcciones forman la base para nuestra vida futura. Será un proverbio también que nos advierta si tenemos malas relaciones. Como dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos a Dios cada día más. Fíjate, la sabiduría clama
Dice, muy públicamente en las calles, en las plazas, en los lugares más concurridos, en las entradas de las puertas de la ciudad, para que todo el que tenga oídos pueda oír. La filosofía humana se enseñaba en colegios y universidades, pero la sabiduría divina se enseña en los lugares donde concurren no solo los sabios, sino el pueblo simple, el pueblo llano. El llamamiento de Dios por medio de la sabiduría reprende a los pecadores por su necedad y por su obstinación. Eso está en el versículo 22. Los simples aman la simpleza, obran neciamente y se gozan en sus necedades malvadas. Dios desea la conversión de los pecadores y no su ruina, por eso espera pacientemente. ¿Hasta cuándo? Bueno, dispuesto a razonar con ellos, como lo dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Les invita a arrepentirse y volverse sabios. Versículo 23, volveos, es decir, convertíos a mi reprensión, recobrar la sanidad del juicio. Y eso lo podemos comparar con el capítulo 15 del Evangelio de Lucas en el versículo 17. Y volveos a Dios y a vuestro deber y viviréis. Los que aman las empresas se encuentran en impotencia moral de cambiar su mentalidad y su conducta. No se pueden convertir por su propio poder. Por eso Dios les dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El clásico versículo de Joel 2.28. Poneos a disposición del Espíritu Santo y la gracia de Dios obrará en vosotros. El querer y el hacer lo que sin esa gracia nunca podrías llevar a cabo. El Espíritu de Dios usa como medio de la gracia la palabra de Dios. Por eso dice, y os haré a conocer mis palabras. Es decir, no solo os las diré, sino que las haré entender. Y aquellos que continúan obstinados en rehusar los medios de gracia, les lee la sentencia final. El crimen es, dice en pocas palabras, rechazar el ofrecimiento de la gracia y rehusar someterse a las condiciones del Evangelio. Lo que les habría salvado de la maldición de la ley de Dios y del dominio de la ley del pecado. Cristo extiende los brazos para ofrecerles el perdón, pero no hubo quien atendiese, dice verso 24. Desecharon su consejo y no aceptaron la reprensión, versículo 25. Esto se repite en el versículo 30. No admiten el gobierno de la razón ni el de la revelación, ya que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por no recibir el beneficio de la misericordia de Dios cuando les fue ofrecido, caerán justamente víctimas de su justicia. Les llegará la desgracia, la que temían, vendrá como un torbellino y les tomará por sorpresa, pues vendrá de repente. Y finalmente los versículos 26 y 28 han de entenderse a la luz del contexto posterior. No significa que Dios niegue su auxilio a quien lo pide, sino que al obstinarse en no escuchar la voz de Dios, comerán el fruto de lo que sembraron. Pues como las vírgenes, esas vírgenes de Mateo 25:10, hallarán cerrada la puerta, lo cual es una figura para dar a entender que con la muerte se acaba el tiempo de la oferta de la gracia. Tenga en cuenta esto, amado hermano. Con la muerte se acaba el tiempo de la oferta de la gracia. Así que finalmente concluye asegurando que los que se someten a las instrucciones de la sabiduría disfrutarán de paz y tranquilidad. Estarán bajo especial protección del cielo, de forma que nada les producirá verdadero daño. No solo están libres de desgracia, sino también del temor a la desgracia. Hemos compartido el día de hoy el proverbio número 1. Te deseo que tengas un día súper bendecido. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te guarde en tu entrada y tu salida. Y todo lo que hagas en este día precioso, Dios lo prospere grandemente. Soy el ministro Manuel Márquez. Agradece tu fiel sintonía y te desea un día supernatural. Será hasta el día de mañana. Bendiciones, amados. Estás escuchando MRHTV, un canal con propósito definido, transmitiendo al mundo entero vía internet.